Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy tenemos otro de nuestros webinars de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología que habíamos planificado previamente. Hoy tenemos a nuestro invitado, el profesor Dr. Cono Gumina, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. El día de hoy él nos trae su ponencia de cáncer colorectal, avances en el cribado, diagnóstico y tratamiento endoscópico. Tengo que añadirles además que este sábado tendremos el segundo curso de detección y caracterización de lesiones no polipoides de colon y recto en el auditorio pequeño del Hospital de Clínicas Caracas. Nuestro Congreso Nacional de Gastro lo tendremos del 13 al 15 de septiembre. Y a continuación continuamos, como es costumbre en este recinto, traer a exponentes del talento venezolano. Doctor Cono Gumina, muchas gracias por estar esta vez con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología por permitirnos dar algunos avances en el cribado, en el diagnóstico y el tratamiento endoscópico en cuanto a cáncer colorectal. Entonces vamos a mostrar un poco primero cómo están las estadísticas de cáncer colorectal a nivel internacional y nuestras estadísticas locales. La mortalidad por cáncer en el mundo es aproximadamente 8.2 millones de personas por cáncer y se diagnostican 14 millones. De estos, el cáncer colorectal ocupa el tercer lugar en cuanto a diagnóstico, seguido por pulmón y por mama. En cuanto a las regiones por continente, vemos que de estos nuevos casos diagnosticados, de los 14 millones anuales, Asia ocupa casi la mitad de los casos, Europa el 24%, América el 24%. O sea, vemos que es un tercio para América y otro tercio para Europa, y Asia se lleva casi toda la mitad, tanto en incidencia, en diagnóstico de casos nuevos, como en la mortalidad también. En Estados Unidos se diagnostican 1.735.000 casos de cáncer, 609.000 muertes por cáncer, que esto nos da aproximadamente 4.750 casos nuevos por día y 1.670 muertes. Vemos como el cáncer de colon y recto en cuanto a los casos diagnosticados ocupa el cuarto lugar, seguido de mama, pulmón y próstata, y ocupando el segundo lugar por mortalidad. Fíjense cómo el páncreas, que no es el tema que nos compete, fíjense que está ocupando el tercer lugar, o sea que es un cáncer que está cada día aumentando más en mortalidad, y es un cáncer que vemos que su incidencia y su mortalidad se aparean, lo que quiere decir que el diagnóstico de cáncer todavía precoz es imposible. En Europa, tomamos como ejemplo España, y vemos como el cáncer de colon y recto es el que se diagnostica en primer lugar, lo que quiere decir que es el que tiene mayor incidencia, seguido después de próstata y pulmón, y vemos como la mortalidad ocupa el segundo lugar después de bronquio y pulmón. O sea que en cuanto a incidencia es el número 1 y en mortalidad el número 2 en España. Las estadísticas de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que llevamos un trabajo en conjunto con la Universidad Simón Bolívar, con el Departamento de Estadística y Matemáticas Aplicadas, vemos como el cáncer de colon y recto es el que ocupa el cuarto lugar en la mujer y el tercer lugar en el hombre. Primero va próstata, luego va pulmón y después viene colon y recto. En la mujer, primero va mama, luego cuello uterino, luego pulmón y luego vía digestiva, colon y recto.
Entonces tenemos que definitivamente el cáncer de colon y recto es un problema de salud pública y es la segunda causa de cáncer en Europa, la tercera causa de mortalidad. Se localiza el 72% en el colon y 28% en el recto. Entonces, ¿cómo hemos avanzado nosotros en cáncer colorectal en cuanto al cribado, en cuanto a la pesquisa? Si recuerdan, en 1993 apareció en New England el primer trabajo de polipectomía y disminución de cáncer de colon del doctor Winawer. Este fue un clásico donde se hicieron 1.500 colonoscopias y se realizó polipectomía en un grupo, en otro grupo no, y se vio que en los grupos que se les realizó, practicó polipectomía en un seguimiento a 6 años, vieron cómo la disminución de la mortalidad fue más de la esperada. Este fue uno de los primeros trabajos y es donde allí comienza entonces comienza a hacer la pesquisa a través de la colonoscopia, porque como método de pesquisa, porque sabíamos o todos sabíamos que la pesquisa primero se hacía con una prueba de detección de sangre oculta, en otros colon por enema, la sigmoidoscopia flexible, pero definitivamente este fue el trabajo que en 1993 el doctor Winawer en New England Journal of Medicine fue publicado y reveló estos datos. Entonces, de allí sale entonces que si nosotros detectamos en forma temprana y resecamos los pólipos, definitivamente va a haber una disminución de la mortalidad. Y esto está, la sobrevida del pronóstico, inversamente relacionado con el estadio del diagnóstico, la sobrevida a los 5 años de una enfermedad localizada, un estadio precoz entre 80 y 90%. Sabemos que definitivamente los pólipos son los precursores del cáncer colorectal y en la secuencia adenoma cáncer, que esto lleva más o menos su transformación entre 7 a 10 años para progresar a cáncer. También sabemos que a pesar del pronóstico favorable, solamente un 37% del cáncer colorectal es diagnosticado en fases iniciales, debido a la no adherencia, o sea, todavía la población no está concientizada para que se realicen los estudios de pesquisa. La colonoscopia definitivamente es el mejor método para realizar la pesquisa, a pesar de que desde el punto de vista epidemiológico no es la prueba ideal. Primero, que es invasiva, tiene riesgo y su costo todavía es elevado. Sin embargo, como no hay otro método efectivo, hace que este sea el método de pesquisa de elección. Las lesiones premalignas, como vamos a ver más adelante, algunas son muy difíciles de detectar y es lo que ha hecho que es donde justamente hemos avanzado en el diagnóstico y la clasificación de esta lesión. Por lo tanto, los endoscopistas cada día debemos estar más capacitados para reconocer las diferentes morfologías, conocer el patrón de crecimiento de estas lesiones, los patrones de las cristas, para poder determinar las lesiones. Hay 2 trabajos que definitivamente irrumpieron en cuanto al cribado y por qué la pesquisa. El primero fue el del doctor Winawer, y que también es coautor en este segundo trabajo, que fue en 1993. Y ya en 2012 es cuando definitivamente ya sale el trabajo donde dice y sugiere que hay un 53% de reducción en la mortalidad por cáncer cuando se realiza la polipectomía en los pacientes, en los pacientes con diagnóstico de pólipos. Estos hallazgos entonces soportan pues la hipótesis de que la remoción de los pólipos previene la muerte por cáncer colorectal. Y de allí aparece una serie de conceptos que son la tasa de detección del adenoma, que es justamente uno de los avances, cuando esto prácticamente lo que nos dice es la capacidad de que tiene un buen endoscopista en detectar los pólipos. Esta tasa de detección de pólipos
debe estar del 25% un poco más. Y una tasa de detección de pólipos por debajo del 25%, nosotros deberíamos de revisar esta tasa y deberíamos entonces entrenar, educar a las personas que están realizando colonoscopia para que aumente su tasa de detección, porque justamente aquí aparece un nuevo concepto que es el cáncer de intervalo o el cáncer no visto o el cáncer que se obvió en el momento no fue detectado en el momento de la colonoscopia. Esto sale de una relación que es el número de pólipos que se detectó en una primera colonoscopia, y cuando se hace el seguimiento de este paciente o a los 5 años o a los 10 años, dependiendo de los hallazgos de la primera colonoscopia, se identifica el número de pólipos nuevos, la sumatoria y sobre la división de los anteriores nos da una tasa de intervalo. Mientras más alta es la tasa, pues más es más rápida la aparición de cáncer y en estadios avanzados. Entonces, si nosotros conocemos la evolución de los pólipos, los mecanismos moleculares de los diferentes tipos de pólipos y los avances tecnológicos en cuanto a imágenes y la clasificación de todas estas nuevas lesiones, nosotros vamos a poder reducir la tasa de cáncer obviado o la tasa de cáncer de intervalo, vamos a reducir la mortalidad por cáncer de colon, pues vamos a detectar las lesiones justamente las más difíciles, que era la que hacíamos el comentario anteriormente. Existen 3 mecanismos moleculares para la explicación del cáncer colorectal. El primer mecanismo es en la secuencia que nosotros conocemos, la del adenoma, que progresa a un cáncer, y es la vía tradicional o la vía de inestabilidad cromosomal, donde hay una serie de mutaciones que conllevan después de varios años, a una displasia severa y a un cáncer. El segundo mecanismo es el mecanismo de la inestabilidad microsatelital, que es el que se describe en el síndrome de Lynch. Este es un síndrome heredofamiliar donde hay una serie de mutaciones en los genes reparadores que se acumulan en una forma muy rápida y aparecen hasta en tempranas edades el cáncer. Este es un cáncer que hay que tenerlo en mente, hay que pensarlo porque existe. Por suerte no es muy frecuente, pero sí tiene un porcentaje no despreciable, y que en los pacientes en los cuales cuando nosotros los interrogamos vemos que tienen antecedentes de cáncer de colon en pacientes, en familiares directos por debajo de los 50 años, que han tenido cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de estómago, cáncer de sistema nervioso central, pensar siempre que pudiera haber un síndrome de Lynch, y hay que pensarlo y saber que la pesquisa no es la misma que hay que realizarle a un paciente sin estos antecedentes. El otro mecanismo, que es uno de los avances justamente, es la vía de la metilación, por donde nosotros explicamos la mutación en los adenomas aserrados, y cómo un adenoma aserrado en una forma muy rápida se convierte en un cáncer agresivo. Este es uno de los grandes avances de la endoscopia, de la magnificación, de la cromoendoscopia y todas las técnicas que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, si conocemos esto, sabemos que nosotros pues podemos hacer un buen programa de pesquisa en los pacientes, cuándo comenzar la pesquisa, cómo los vamos a detectar y cuál es el criterio de resección y extirpación de estos pólipos. Entonces vemos cómo la endoscopia, las imágenes han evolucionado en los últimos años, desde una endoscopia convencional y ya cuando comienzan todas estas imágenes modificadas electrónicamente, donde cada casa comercial tiene su método digital de interpretación de la imagen. Tenemos no tengo nada que ver con ninguna casa comercial, el iScan de Pentax, el nuevo el Laser Imaging de
Fujinon y el NBI del Narrow Band Imaging, que ya casi todos conocemos, que es el de Olympus. Al mismo tiempo tenemos la cromoendoscopia con colorante no virtual, que es con azul de metileno, que es un método de absorción, y los métodos de contraste, que es el índigo carmín. Y después tenemos las endoscopias de magnificación con zoom óptico, con zoom digital, la endoscopia microscópica, donde tenemos la citoendoscopia y la endomicroscopía, y las imágenes con cortes ecotomográficos y el ultrasonido endoscópico para clasificar. Algo que irrumpió definitivamente en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones en colon fue en 1996, aunque fueron publicadas antes, cuando el doctor Kudo ya comienza a hablar de las lesiones planas no polipoides. Él fue uno de los primeros. Hubo antes una observación en 1987, creo que fue la primera, y luego él en 1993 lanza su famosa clasificación con el PIT, donde sabemos que el PIT número 5, que es prácticamente ya el cáncer avanzado, y tenemos el 4 y el 3, y las lesiones con PIT 2, que son las lesiones de los pólipos hiperplásicos. Esta clasificación, y aquí está justamente en 1977, la describió el doctor Carilla, después en 1985 la primera publicación en inglés, y ya en 1986 cuando la clasificación del doctor Kudo. El doctor Kudo las clasificó en elevadas superficiales y deprimidas. Esto comienza una serie de interpretaciones en el mundo occidental, porque nadie creía en estas lesiones, en el cáncer de novo, que era un cáncer que no tenía que ver con la secuencia clásica que todos conocíamos de adenoma a cáncer, y él identifica estas lesiones y en forma hasta de precoz y las clasificas. Esto trajo una confusión, y entonces en el 2002 se ponen de acuerdo el mundo oriental y el mundo occidental, y aparece la clasificación de París, cuando ya se comienzan a ver en el mundo occidental que ya comienzan a aparecer estas lesiones. Entonces el doctor Kudo clasifica estas lesiones y describe también por primera vez los pólipos de diseminación lateral y su clasificación en no granular y granular. Esto tiene muchísima importancia, es porque las lesiones, este tipo de lesiones, crecen muy rápido y invaden en forma precoz, y algunos entonces son susceptibles de tratamiento endoscópico y en algunos casos no. Esa es la importancia de esta clasificación. Entonces, las lesiones de crecimiento lateral tienen un crecimiento justamente más lateral que hacia la luz del intestino. Fue propuesta en el 96 por el doctor Kudo, y él lo clasificó en 4 grupos: el tipo A no granular, el no granular con pseudodepresión, el granular homogéneo con nódulos pequeños y el granular con nódulos de tamaño irregular. El tipo D, justamente, cuando ya lo vemos, casi siempre hay invasión submucosal en un porcentaje alto, y su resección endoscópica es controversial. Y el no granular pseudodeprimido también. Por eso la importancia de esta clasificación, y cómo uno de los grandes avances en cuanto a la precisión diagnóstica y detectar estas lesiones descritas por el doctor Kudo. Tenemos entonces también otras cosas que hemos aprendido en estos años, es la importancia de los adenomas aserrados, como los adenomas aserrados sésiles y los aserrados tradicionales. Vimos ya el mecanismo molecular, cómo estas lesiones avanzan rápidamente a cáncer, y sobre todo en el cáncer del lado derecho, que es el que más se obvia en las colonoscopias, porque que tienen que ver mucho con preparación, habilidad del endoscopista,
el tiempo de retiro del colonoscopio y la visualización del hemicolon derecho, y cómo en vista de que a pesar de todas estas modificaciones en la técnica, vemos cómo todavía la tasa de cáncer de intervalo no visualizado todavía sigue alta, y vemos cómo vamos a ver cómo nuevas tecnologías tratan de ayudarnos en esto. Los adenomas cerrados tienen una característica que la superficie es muy parecida a la superficie de la mucosa normal y está cubierta con algo de moco. Por lo general es un moco amarillento por la tinción con las heces, y que cuando lavamos enérgicamente vemos cómo queda sin el moco. Vemos el patrón de Pitt, que se parece mucho a un pólipo hiperplásico, pero un pólipo es altamente agresivo y que hay que resecarlo. Entonces, el pólipo, primero tenemos que evaluar su localización, el tamaño, la morfología de acuerdo a clasificación de París, el patrón Pitt del Dr. Kudo, la histología que nosotros podemos orientarla y ver definitivamente si es un cáncer, si es un pólipo ya con invasión o no. La cromoscopia es una técnica que usa colorantes tisulares para realzar y delimitar la mucosa. Esto es algo que lo traigo a pesar de que todos lo conocemos hace mucho tiempo, porque vamos a ver más adelante una nueva técnica con azul de metileno que parece ser que la publicación que ya debe de estar o ya está por aparecer, debe estar en imprenta, como el uso del azul de metileno aumentó la tasa de detección. Entonces, el objetivo de la magnificación es permitir el diagnóstico diferencial entre lesiones neoplásicas y no neoplásicas, definir las cristas aberrantes, detección de tejido neoplásico después de que hemos resecado un pólipo, el diagnóstico de displasia o carcinoma en la colitis ulcerativa, la evaluación del grado de invasión de los adenocarcinomas, permitiendo definir si una conducta va a ser endoscópica o quirúrgica. Entonces vamos a hablar un poco de las diferentes técnicas de cromoendoscopia o de magnificación de las diferentes casas comerciales, y cómo y cuál se basa, en qué se basa y por qué, y si tienen utilidad definitivamente estas imágenes. Todos ellos se basan en el concepto de angiogénesis durante la génesis del tumor y la diferente capacidad de penetración de las diferentes longitudes de onda. Entonces tenemos el Narrow Band Imaging o el NBI de Olympus, el Blue Light o Blue Laser Imaging de Fujifilm, y al mismo tiempo ellos tienen una nueva imagen asociada que realza el color de la luz blanca porque es más intenso el haz de luz, y el iScan de PETA. Este es el modelo donde vemos justamente la distorsión que hay en la angiogénesis, que es lo que justamente buscan todas estas técnicas verla. Entonces acá tenemos un cuadro comparativo donde vemos diferentes imágenes y justamente lo que se busca es el realce de la mucosa y el patrón vascular. Esta nueva tecnología de Fujifilm, que pareciera que es la que irrumpe ahorita el mercado y que pareciera que es una técnica que definitivamente sí mejora la tasa de detección y también detecta las lesiones muy pero muy precoces, como vemos en esta lámina. Entonces vemos cómo primero la luz convencional cómo detecta esas lesiones muy pequeñas. Después vemos cómo el realce de la intensidad de la luz, que se llama la LSI, que es imagen asociada o realzada del color, que resalta el color rojo. Vemos cómo detecta esta lesión que es casi imperceptible a la luz convencional. Y después el Blue Laser, la imagen asociada con láser, porque esta nueva tecnología justamente lo que usa es luz
de láser. Este sí es un verdadero láser y vemos cómo detecta las lesiones. Los primeros trabajos ya publicados con esta nueva tecnología sí definitivamente aumenta la tasa de detección de pólipos y quizás el intervalo de cáncer, el periodo de cáncer de intervalo también pareciera que va a disminuir con esta nueva tecnología. La nueva generación de imagen de banda estrecha o narrow band image, que es la nueva serie 190, tenía un pequeño detalle, que el enlace vascular definitivamente no se veía muy bien. A pesar de que mientras que el zoom óptico que tenían los endoscopios de Olympus tenían una muy buena resolución para la parte vascular, no lograron hacerlo con la imagen de imagen de banda estrecha. Entonces ellos modificaron y ahora hay un foco dual donde hay un foco cercano, un near focus, que definitivamente sí mejoró la imagen y podemos apreciar mejor el patrón mucoso y la parte vascular la podemos. Aparecieron muchísimas clasificaciones de imagen de banda estrecha. Tenemos la de Sano, pero después de aparecer tantas, entonces se reunieron todos ellos y en el 2017 entonces salió la clasificación de japonesa de imagen de banda estrecha. Entonces clasificando justamente lo que ven la distorsión vascular y el patrón mucoso. En tres tipos y cuáles son de resección todavía endoscópica y cuáles son definitivamente de tratamiento quirúrgico y cuáles pudiéramos observar nada más. La microscopía endoscópica, entonces tenemos la endocitoscopia. También la endocitoscopia es prácticamente lo que pudiéramos decir que en el futuro pudiera desplazar a la hematoxilina eosina, la lámina de hematoxilina eosina. ¿Por qué? Porque esta es prácticamente una biopsia, es la interpretación de una lámina en vivo. También esto está en prototipo. Una de las personas que justamente está trabajando mucho en esto es el doctor Kudo, y tenemos también la endomicroscopía focal. Entonces aquí están ya los trabajos del doctor Kudo. Vemos cómo justamente fíjense cómo se ve, esto es en vivo. Esta es la colocación de esta lupa, de esta magnificación, de este microscopio sobre la lesión, y vemos las diferentes tortuosidades y la distorsión vascular, que es justamente en lo que se basa el diagnóstico, que es en la angiogénesis. Esta fue la famosa teoría de Wolfram. Vemos entonces diferentes ejemplos cómo se ven la lesión desde el punto de vista endocitoscópico y cómo se ve la biopsia. O sea, quiere decir que si esta tecnología se pudiera llegar, es factible que va a imponerse. Después tenemos el método confocal, que también prácticamente es una histología en vivo, solamente que no acepta color, pero vemos acá lo que es una endomicroscopía normal en un pólipo hiperplásico y ya los cambios adenomatosos. ¿Qué se ha hecho? ¿En qué hemos avanzado? ¿Qué se ha hecho para tratar de detectar justamente esas lesiones que se nos escapan? Entonces, ahí está la colonoscopia con una retroscopia o el tercer ojo. Entonces, vemos que en los trabajos demuestran que la cantidad de adenomas no identificados, o sea que la tasa de detección aumenta más que con la colonoscopia convencional, entre el 11 y 23% con este tercer ojo con la retroscopia. Tenemos después colonoscopios que tienen varias cámaras, porque el problema está que en el colon derecho la visualización lateral de los equipos con los que nosotros tenemos actualmente no logran identificar algunos pólipos, y por eso del lado derecho, y que son justamente las lesiones planas, que son las que progresan muy rápido, y por eso es que se dice que la tasa
de intervalo de cáncer en el colon derecho es mayor porque no lo podemos visualizar bien. Este sistema de FUSE pareciera que también nos ayuda a detectar estas pequeñas lesiones, sin embargo todavía no son métodos que los podemos disponer, no son fáciles de usar y su costo todavía es alto. La ecoendoscopia tiene utilidad en estos pacientes porque justamente nos pudiera ayudar a delimitar cuál es el paciente que va a ir a cirugía endoscópica y cuál es el paciente que va a ir a una resección. En cuanto al tratamiento, vamos a ver en qué hemos avanzado. Necesitamos justamente decir cuáles son los predictores de invasión submucosal, que son entonces las lesiones no granulares en ubicación en recto sigmoide de gran tamaño, la clasificación de París 2C, 1S, 2A o 1S y la combinación de la clasificación de París 2A, 2A más 1S y el patrón 5 del Dr. Kudo. ¿Cuáles lesiones deben ser resecadas? Prácticamente todas las lesiones que tengan características de un adenoma y las lesiones aserradas todas. Las lesiones invasivas, las que llegan hasta la submucosa superficial sin invasión linfovascular y que estén bien diferenciadas. Este es un ejemplo de una resección mucosal, es un poquito largo, y esta otra resección de un pólipo de diseminación lateral, fíjense que es no granular pero con una pequeña depresión. La resección submucosal endoscópica, que es la otra técnica, lo que quiere es que la evaluación histológica sea precisa y prevenir la recurrencia local que veíamos con las resecciones mucosales endoscópicas anteriores. Para ello también hay que saber escoger estos pacientes. Son lesiones superficiales sin riesgo de adenopatía, lesiones de diseminación lateral y difíciles, no susceptibles de resección mucosal, y el cáncer no invasivo que no sea candidato para disección submucosal. El procedimiento tiene múltiples pasos y aquí tenemos un ejemplo donde se reseca prácticamente en bloque. ¿Cuáles son definitivamente los avances en cáncer de colon que tenemos hasta este año, hasta el 2018? Tenemos primero que hemos avanzado mucho en las complicaciones de las resecciones en el cierre endoscópico de perforaciones, avances en la detección de estas imágenes y cuáles son susceptibles de resección endoscópica, el beneficio de la colonoscopia en el cáncer colorectal, la identificación de las causas en el intervalo de seguimiento y otras y grandes innovaciones. ¿Cómo nosotros aumentamos la tasa de detección? Primero con los CUF. Estos han demostrado que sí aumenta la tasa de detección. Estas píldoras que ustedes ven allí en el cuadro abajo y a la izquierda, estos es azul de metileno, es una tecnología que impuesta o no impuesta, es una tecnología demostrada por el doctor Alessandro Repici, donde él le da este azul de metileno en estas píldoras que son como de liberación prolongada. Se parece mucho a las píldoras con que nosotros administramos la mesaracina en los pacientes, y fíjense cómo se obtiene al hacer la colonoscopia prácticamente todo el colon con azul de metileno, y él en su trabajo inicial aumentó la tasa de detección de pólipos. Esto lo conversábamos un poco con el doctor Bracho, porque él hace unos años intentó hacerlo con índigo carmín en cápsulas, y dice, ¿por qué no lo llevamos a cabo de nuevo a ver qué podemos obtener? En el cierre de las perforaciones tenemos los Ovesco, que todos lo tuvimos acá en el país, tuvimos la oportunidad de utilizarlo, y el otro tipo de cierre que es el padlock, que también es una técnica bien interesante, un mecanismo de liberación bastante sencillo para el cierre de estas lesiones. Vienen muchísimos accesorios para tratar de la colocación de estas lesiones planas que a veces están en un ángulo muy difícil de resecar la elevación. Vienen
muchos accesorios de doble balón como para hacer la enteroscopia y la colonoscopia para poder rectificar y posicionar mejor todos estos pólipos y hacer más fáciles. Los endoscopios ya vemos cómo ya la angulación para poder trabajar en retroflexión en el recto son mucho mejor y aparece un nuevo concepto que es el tercer espacio. ¿Qué es el tercer espacio? El primer espacio es la endoscopia, es el lumen normal cuando nosotros hacemos una endoscopia. El segundo espacio es cuando entramos a la vía biliar, al colédoco, cuando entramos con la pancreatoscopia, al Wilson le llaman. Y el tercer espacio es justamente donde se está trabajando ahorita en las resecciones submucosal endoscópica, el POEM y todo el famoso, la resección submucosal. Entonces vemos justamente lo que es el tercer espacio, se llama así, y viene un cuarto espacio que ya vimos un ejemplo del profesor Swan, que lo tuvimos una vez acá en Venezuela haciendo resecciones de carcinomas precoces de estómago. Él ya habla del cuarto espacio, que es el que ya una vez lo vimos, que es un nose, prácticamente perforar el estómago y hacer colecistectomía, hacer drenajes de vesículas en pacientes que no son susceptibles de un tratamiento quirúrgico. Todo es el famoso cuarto espacio. Esta es una nueva tecnología que viene para ayudarnos a hacer unas resecciones, sobre todo en recto bajo. Fíjense cómo es muy cómodo este instrumento. Tiene una pinza para elevarla, tiene el canal del endoscopio que es para usarlo para el knife, para disecar, y cómo tiene un mecanismo flexible que al expandirse prácticamente nos mantiene la luz del recto en una posición fija. Entonces la conclusión es que si la histología demuestra que hay invasión submucosal, definitivamente este paciente es quirúrgico. En el futuro a lo mejor no vamos a hacer más resecciones submucosales, sino que va a hacer resección en bloque, con un ovesco ya modificado que atrapa toda la lesión, se disecó y el cierre, lo que llaman el full thickness, o sea, toda la pared va incluida allí y prácticamente no va a haber ningún problema con residuos de pólipos, residuos de cáncer y el cierre de los defectos en la pared cuando queda. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto que hemos conversado? Que la colonoscopia definitivamente es el mejor método para la pesquisa, la detección del cáncer colorectal. Ha mejorado mucho las técnicas ópticas, el perfeccionamiento de la colonoscopia terapéutica, ya son totalmente aceptadas la resección mucosal endoscópica, la submucosal endoscópica, y que la necesidad de cirugía abierta laparoscópica prácticamente han sido modificadas. Entonces tenemos que entrenarnos y tenemos que aprender todas estas técnicas. Muchos tumores que antes requerían resección quirúrgica hoy pueden ser manejados endoscópicamente. Muchísimas gracias.